Porque el asunto de la cantidad de personas que se queda sin casa, con sus edificios dañados, en mayor o menor medida, desde aquellos que se quedan con sus edificios dañados y no pueden nunca más regresar porque hay que demolerlos, hasta la gente que a lo mejor va a estar un tiempo largo esperando a que se reconstruya y que se apuntale y demás, como las zonas de vivienda. Entonces, obviamente tenemos como, yo creo que como una población diferente, desde la gente que verdaderamente tuvo una experiencia muy traumática alrededor de estar en una situación en donde de verdad se viene abajo el edificio, los sobrevivientes que son, a ver, por suerte a nivel de la cantidad de población que hay en la Ciudad de México no es tanta, o sea, no estamos hablando de las cifras del 85, ¿no? Pero finalmente hay gente dañada y hay gente dañada en mayor o menor medida. Obviamente el primer daño pues es el humano. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona y cuánto tiempo le toma a la mente registrar lo que realmente está sucediendo? ¿Cuánto tiempo? O sea, los seres humanos, lo hemos dicho, no somos computadoras y no tenemos una especie como de posibilidad de hacer una programación automática en donde te meto los nuevos datos y a partir de ahí tú haces o reaccionas de una manera distinta. No, el impacto es bárbaro. Y la sensación de estar pasmado, la sensación de estar en blanco, la sensación de incluso a veces ni siquiera registrar el miedo cuando la situación es amenazante, de no registrar los elementos o los indicadores y las sensaciones corporales. Todo eso es parte de una reacción inicial, por supuesto que estoy hablando de la reacción inicial. ¿Cómo llega la persona en ese momento? ¿Qué es una crisis? O sea, una crisis es algo que excede y rebasa las capacidades mentales para procesar y para comprender incluso de manera muy elemental la experiencia que se está viviendo. Entonces, por eso, la escucha tiene que estar al servicio de abrir un espacio en donde lo primero que tiene que pasar es poder poner en palabras, de una manera muy elemental, la experiencia, incluso la experiencia sensorial, y después tratar de que esa descripción de la experiencia sensorial después vaya dando paso a la descripción de la experiencia emocional. Por ejemplo, esa mujer que viene caminando, ustedes imagínense las cuadras que caminó para llegar a ver si fue su edificio el que colapsó con el hijo adentro o no. Ella tiene que poder hablar de qué pasó en esas cuadras. O sea, la casa son las paredes, la casa son los acabados, la casa son los metros cuadrados. El hogar tiene que ver con la sensación de solidez, de vínculo, de vínculos que acompañan y contienen, de sensación interna, de armonía, pero por supuesto que la sensación de hogar queda arrollada con la sensación de casa arrollada. O sea, es decir, es muy difícil que cuando se tiene la vivencia de que la casa se viene abajo, la persona no acabe sintiendo que junto con esa casa que se vino abajo, también se venga abajo todas esas cualidades emocionales y todas esas necesidades emocionales que estaban construidas más en función del hogar interno, pero que se han puesto en la idea de casa. Entonces cae la casa y por supuesto que de entrada cae junto con la casa la sensación de hogar. Hacer un trabajo de discriminación, que apunte a qué fue lo que se ha perdido y hablar realmente de lo que se ha perdido. Si se pierde un patrimonio, se ha perdido un patrimonio y hay que hablar de eso, ¿no? La edad que la gente tiene, por ejemplo, no es lo mismo perder un patrimonio a los 30 que perder un patrimonio a los 60,
¿no? El impacto de sentir que ya no me va a dar tiempo en la vida de recuperar aquello que he perdido. O sea, hay que hablar de los duelos. Y hay que hablar de que, por supuesto, que perder una estabilidad económica y perder una casa, por supuesto que es un duelo. La estabilidad, la solidez, la seguridad que una persona pueda tener y pueda construir, en realidad en el fondo depende de su mundo interno. Por eso podemos pensar que no es lo mismo una casa que un hogar. O sea, la casa son las paredes, la casa son los acabados, la casa son los metros cuadrados. El hogar tiene que ver con la sensación de solidez, de vínculo, de vínculos que acompañan y contienen, de sensación interna, de armonía, de cohesión. O sea, es decir, es muy difícil que cuando se tiene la vivencia de que la casa se viene abajo, la persona no acabe sintiendo que junto con esa casa que se vino abajo, también se venga abajo todas esas cualidades emocionales y todas esas necesidades emocionales que estaban construidas más en función del hogar interno, pero que se han puesto en la idea de casa. Porque si yo puedo recapitular la idea de que hay tanta gente alrededor mío apoyándome y rodeándome, entonces yo también quizá puedo repensar la idea de hogar versus la idea de casa que se vino abajo. Ajá. Si yo puedo de pronto sentir que hay vínculos fuertes, estables y sólidos con los que yo cuento más allá de las paredes fracturadas, entonces se puede rearmar y reparar la idea de casa, más bien reparar la idea de hogar, aunque la casa esté fracturada. Ahora, aquí es cuando también uno ve el entretejido tan fuerte que hay entre la realidad externa y la realidad interna. Por supuesto que una persona que tenga una capacidad de funcionamiento en lo global, en su carácter, como de un funcionamiento más estable, va a ser más capaz de rehabilitar y de reorganizar aquella sensación de cohesión, de estabilidad, que una persona que tenga una sensación interna, personal, independientemente del terremoto, de una gran inestabilidad. Aquí es donde se va a poner en juego también quién es uno a nivel de organización de carácter, a nivel de recursos emocionales y mentales, más allá de la tragedia, más allá del terremoto.